invito, si tenés tu Biblia, si no podés compartir con la persona que tenés al lado. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 2, dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Sí, ese es el versículo de esta mañana. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Sí, en aquel tiempo el rey Herodes echó a manos a algunos, dice el versículo 1, echó a manos a algunos de la iglesia para maltratarles o maltratarlos. Y mató a espada a Juan, a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces era entonces los días de los panes sin levadura. Esta es la historia hasta ahora de cuál era el contexto. Sí, el contexto era que la iglesia comenzó después de la resurrección de Jesús y después del llamado que tuvieron y después de que Jesús los envió, ¿sí?, a poder llevar la palabra y a poder compartir el ministerio y lo que Dios había hecho a través de Jesús a las personas, ¿sí? Los discípulos y los que eran discípulos comenzaron a predicar la palabra de Dios en diferentes lugares, de diferentes personas, ¿sí? Donde dice la palabra de Dios, donde había milagros, prodigios y señales. ¿Se acuerdan? Comenzó a haber milagros, prodigios y señales. Muchos se convertían a Dios, muchos eran transformados por el Espíritu Santo y muchos se estaban bautizando. Ese era el contexto. Pero también el contexto era de que había un rey en ese momento, ¿sí?, Herodes, ¿sí? Herodes que quería quedar bien con los religiosos de la época, con los judíos y aún con aquellos que se oponían al Evangelio, se oponían a Jesús y se oponían a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice que arrestó a algunos de los discípulos y en ese grupo que arrestó a algunos discípulos también arrestó a Jacobo. Jacobo era uno de los 12 discípulos que caminó con Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Jacobo era el hermano de Juan, era uno de los 12 discípulos que caminó con Jesús. Y no era cualquier discípulo. Si leemos en la Biblia, iglesia, en los evangelios, nos vamos a dar cuenta que Jacobo era uno de los 3 más íntimos de Jesús, ¿no? Estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo. Mucho no habla de la Biblia de la historia de Jacobo, pero en esta mañana vamos a hacer una mención especial. Él era uno de los 3, ¿no? De los 3 íntimos de Jesús. Cuando Jesús iba al monte a orar, los llevaba a los 3. Era aquellos de los 3 que se había quedado dormido mientras Jesús le pedía que oren, ¿no? Era parte de la intimidad de Jesús. Había comido con él, había estado con él, había visto señales, milagros, prodigios con el Señor. ¿Sí? No conocemos mucho la historia, en hecho no habla mucho de la historia de Jacobo, sí, pero habla de este contexto y de cómo Dios utilizó su vida. Jacobo fue el primero de los discípulos más íntimos de Jesús en ser asesinado, en ser perseguido. Y no solo perseguido, sino aquel que había muerto, ¿no? Aquel que, según esta historia, Herodes envió a matar. Hasta ahí es el contexto, como para darnos cuenta. Pero hoy vamos a hablar de la importancia de orar en familia. Este es el título de esta palabra de esta mañana. Orar en familia. De la importancia que tiene para nosotros como hijos de Dios poder orar en familia. ¿Qué puertas abre el orar? ¿Qué es lo que conlleva en el ambiente espiritual y qué es lo que representa orar en familia? Obviamente que todo el mundo, todos nosotros somos seres humanos que necesitamos interactuar, ¿no? Necesitamos compartir. A todos nos gusta, más al argentino, a todos nos gusta juntarnos, comer un asado, sí, tomar unos mates y charlar. Somos así nosotros, ¿no? La palabra de Dios nos enseña y la palabra de Dios nos lleva a que juntarnos, estar juntos, sí, nos bendice, nos hace crecer, ¿no? Nos hace avanzar en nuestra vida espiritual y en nuestra fe. Sí, estar juntos es bendecirnos unos a otros. Por eso la palabra de Dios le da tanto énfasis al juntarnos. Por eso también nosotros en la semana nos juntamos en los grupos, ¿no? En los GBC, en los grupos de bendición y crecimiento como iglesia,
porque eso hace que podamos bendecirnos y estar unos con otros. No hablábamos con los chicos del grupo de los jueves que a veces no tenemos muchas ganas, pero cuando llegamos al grupo, ¿no? Y somos diferentes cuando llegamos al grupo que cuando nos vamos, ¿no? Por alguna razón vamos sin ganas, pero después llegamos y nos vamos bendecidos. Es por esto que ocurre en el ambiente espiritual que Dios tiene preparado, ¿sí? Es esto lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Que nos bendecimos unos a otros. Dice que la palabra de Dios somos como rebaños, somos como la grey, ¿no? Que necesitamos la guía del pastor o la guía de una persona, de un líder para ser bendecidos, y también la guía del Espíritu Santo y la guía de su palabra para ser bendecidos. Nos necesitamos unos a otros. Hoy vivimos en una sociedad donde nos enseña que si nosotros lo hacemos solos y nos enseña que la individualidad es positiva, nos enseña que mejor de estar solo y no darle bolilla a las personas, o no, yo lo hago así solo, es mejor. Bueno, la palabra de Dios nos habla y nos enseña en esta mañana que es mejor dos que uno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es mejor estar dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Esto se trata de la familia de Cristo. Esto se trata de la familia, la iglesia, el rebaño de Dios, la grey. No, esto se trata que Dios quiere llevarnos en esta mañana y enseñarnos a estar juntos, apoyarnos unos a otros. Porque seguramente que muchos de los que estamos acá no somos familia, otros sí, sanguíneamente no somos familia, pero sí hay alguien que nos une como iglesia en esta mañana, que es Jesús, ¿no? El haberlo recibido a Dios como Señor y Salvador de nuestra vida, nos hace familia en Cristo. Por eso es tan importante, a veces es chocante cuando yo llegué a Dios, escuchar que otro me diga hermano. Para mí era chocante, no me gustaba mucho, ¿no? Porque yo tenía un significado de hermandad diferente, creía que era solamente la familia sanguínea, ser hermano, pero después empecé a descubrir que claro, nos llamamos hermanos porque somos parte de la familia de Dios, somos parte del rebaño de Dios, somos parte de Dios. Y hoy la iglesia nos quiere llevar en esta mañana a enseñarnos, ¿sí?, de que necesitamos uno del otro, necesitamos la oración del otro, necesitamos juntarnos con el otro para orar, ¿sí?, para bendecirnos y para cuando uno cae, el otro poder levantarlo. Y eso pasó con Nehemías. ¿Se acuerdan cuando estudiamos al principio fue el año pasado creo, sobre Nehemías y la restauración del muro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en un momento Nehemías estaba siendo perseguido por los enemigos y los enemigos le mandaban mensajes e indirectas para que dejaran de construir el muro? Y dice la palabra de Dios, dice entonces por todas partes bajas del lugar, dentro del muro y en los sitios abiertos puso al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos. Después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Estaban siendo perseguidos. Yo no sé quién está perseguido en esta mañana. Yo no sé quién está en lucha en esta mañana. Pero Nehemías le dijo: con una mano construimos y con otra mano tengamos la espada. Pero no solamente le dijo: con una mano construimos y con otra mano tenemos la espada, sino que también le dijo: peleen la batalla por sus hijos, por sus hermanas, por sus hermanos, por sus esposas y por su casa. Levantemos este muro, no por una patria, no por una región, ni por tener poder, ni por tener ese lugar, sino que háganlo por su familia. Y en esta mañana, hoy, iglesia, Dios quiere que luchemos, que peleemos la batalla de la fe por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras esposas y esposos, por nuestros nietos, por nuestros padres. Hoy Dios, iglesia, anhela que empecemos y comencemos un tiempo de oración en familia. Un tiempo de oración en familia. Y no solamente como familia, aquellos que estamos, o aquellos que tenemos la posibilidad de orar con nuestras esposas o esposos e hijos,
sino también que podamos levantarnos en oración por nuestra familia. Pelear la buena batalla de fe por ellos. Ya no solamente por nosotros mismos, claro que sí, sino también por ellos. Y en primer lugar, cuando oramos en familia, se libra la batalla de la liberación. Para ser libres, debemos orar en familia. Amén. Miren lo que dice esta historia de Hechos, capítulo 12, versículo 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué sucedió en el capítulo 12? Después léanlo en casa, capítulo 12 de Hechos. Una vez que Herodes captura a varios cristianos, ¿sí? A varios de aquellos que estaban predicando el mensaje de salvación, envía en el capítulo 2 que leímos al principio, envía a matar a Jacobo, uno de los principales discípulos de Jesús, de los más queridos del círculo íntimo. Vio que agradaba políticamente, que le sumaba puntos políticamente en ese momento a él, mandó a arrestar a Pedro. Dijo: así, agarra otro pecado grande. Y ahí ya me posiciono. ¿Qué sucedió? Encarceló a Pedro. Y no solamente que encarceló a Pedro como uno más, sino que lo encarceló y armó una estrategia. Este Herodes armó una estrategia y dijo: ¿saben qué? Lo voy a matar cuando llegue el tiempo de la Pascua. ¿No? Porque van a estar todos ahí, van a ver lo que hice y me voy a posicionar en mi reinado y todos me van a temer. ¿Qué sucedió? Lo puso en la cárcel. Y no solamente lo puso en la cárcel, sino que dice que tenía cadenas en las manos y en los pies. Y no solamente eso, sino que si nos damos cuenta, después vamos a descubrir que Pedro estaba desnudo y descalzo en la cárcel. Y no solamente que estaba desnudo en la cárcel, sino que puso 4 parejas de 4 turnos de 4 parejas para cuidar de Pedro. Y no solamente que puso 4 parejas, ¿sí? En 4 turnos, sino que también puso a 2 de los soldados a dormir a su costado. Esta es la historia, iglesia. Miren lo que sucedió. Preso Pedro, dice que la iglesia oraba. Escuchen esto. Donde muchos estaban reunidos orando. Ya la iglesia comenzó a tener miedo, empezó a tomar la dimensión de la persecución, empezó a tomar la dimensión de lo que iba a suceder. Y Pedro era uno de los discípulos. Pedro había sido la promesa de que con él se iba a edificar la iglesia, ¿se acuerdan? Entonces, la iglesia se comenzó a juntar, se juntó en la casa de María, la madre de Juan Marcos, otro discípulo del Señor. Y miren lo que sucedió. No sé si acá uno conoce la historia, pero no los quiero aburrir, pero dice que la historia, que a la medianoche, en la noche, mientras todos dormían, Dios envió un ángel. Y no solamente que Dios envió un ángel, sino que envió a sacarle las esposas y le dijo: Pedro, vestite, ponete tus sandalias, que nos vamos de acá. Seguime. Dice que Pedro no sabía si era un sueño, una visión o estaba viviendo esa realidad. Pero el ángel dice que lo llevó y lo sacó, pasó por varias puertas sin que nadie se dé cuenta y mientras todos dormían, y lo sacó de la cárcel. Y no solamente que lo sacó de la cárcel, sino que lo liberó. Y Pedro fue libre en ese momento de una manera sobrenatural, fue libre, no de una manera racional, no de una manera que todos esperaban, sino que Pedro fue libre. Y dice que Pedro llegó, tengo que contar esta historia para entender un poco más, llegó a la casa de Juan Marco, a la casa de María, la mamá de Juan Marco, porque Juan Marco era un joven todavía. Dice que golpeó la puerta y dijo: soy yo, ábranme, que soy Pedro, antes que vengan a buscarme. Y dice que salió una niña llamada Rhodes a abrir la puerta y no creían si era Pedro, si estaban viendo una visión o no sabían qué pasaba. Dice que la niña no sabía qué hacer y corrió y volvió a avisar, menos de abrirle para que no vieran a Pedro. Dice que en esta historia
que la niña volvió. Y ahí está el versículo 12, el capítulo 12, donde dice: y habiendo considerando esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Número uno, hermano, la oración trae libertad. En esta mañana Dios quiere enseñarnos que la oración trae libertad. Amén. La oración trae libertad. Amén. Y no solamente trae libertad a nuestras vidas, sino trae libertad a nuestra familia, trae libertad a la iglesia, trae libertad a nuestros seres queridos, trae libertad a nuestros amigos, a aquellos que están en adicciones, a aquellos que están presos, a aquellos que están presos del juego, a aquellos que están presos en maldiciones generacionales, a aquellos que no pueden avanzar. Dios trae libertad. Aquellos que tienen un espíritu de suicidio, de maldad, de depresión, de angustia. Hoy Dios, iglesia, quiere traernos, así como lo hizo, de una manera sobrenatural y milagrosa, con la vida de Pedro cuando lo liberó a través de un ángel de la cárcel, para que Herodes, el enemigo de los discípulos del Señor, no se salga con la suya. Y Dios en esta mañana, iglesia, viene a traer esta palabra para nuestra vida, para hacernos libres. Para hacernos libres. Y no solamente hacernos libres a nosotros, sino también hacer libres a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Hoy Dios quiere hacernos libres, iglesia. En esta mañana Él quiere traerte libertad. Libertad de las adicciones, libertad de la brujería, de la maldad, de la hechicería. Libertad del juego, libertad en tus pensamientos, libertad en tu corazón, libertad en tu economía también, ¿por qué no? Hoy quiere hacerte libre, así como lo hizo con Pedro, porque Dios tenía un propósito aún por encima de lo que el enemigo había planificado para él, que era matarlo en el tiempo de la Pascua. Nosotros no sabemos cuáles son los planes del enemigo, pero sabemos que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Amén. Pero sí sabemos los planes que Dios tiene para nosotros. Y aunque el enemigo se levante en nuestra vida y en nuestra familia, él no va a poder. ¿Saben por qué? Porque si nos levantamos en oración, el Señor nos libra de toda artimaña del enemigo. De toda artimaña del enemigo. El Señor los libra para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia. ¿Amén? Amén. La oración en familia rompe cadenas Amén. y transforma maldición en bendición. Gracias, Jesús. Yo no sé cuánto están tomando dimensión, pero la oración rompe cadenas y trae bendición y rompe la maldición que el enemigo había puesto en nuestra vida. Maldiciones, no solamente maldiciones, sino maldiciones generacionales. Hoy, iglesia, Dios quiere romper maldiciones generacionales. Amén. Acá hay personas que dicen: vengo a la iglesia, estoy yendo al grupo, pero veo que no avanzo, veo que no puedo. Bueno, acá está la palabra de Dios. Es un tiempo, iglesia, de oración. Es un tiempo de levantarnos en oración, en nuestras casas, en nuestros lugares más íntimos, en donde nadie los ve, y empezar a orar por tu familia, por tus hijos, por tus nietos, por tu esposo, por tu esposa, por tu pareja, para que Dios toque sus corazones, para que ellos se vuelvan a Dios, para que sean libres de toda artimaña del enemigo, para que sean libres de adicciones, de toda situación que están viviendo. Amén. Amén. En segundo lugar, iglesia, Dios nos enseña con esta historia que la oración en familia se libra la batalla del perdón. La oración en familia se libra la batalla del perdón. Número 2, el gran obstáculo, la gran oposición para no poder avanzar como Dios tiene en nuestra vida,
es la falta de perdón. Y no solamente con nosotros mismos, sino hacia los demás. Mira lo que dice el Marcos capítulo 11, versículo 25. Disculpen, hoy voy a leer varios versículos para poder entender. Marcos capítulo 11, versículo 25 dice: y cuando estés orando, perdonad si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Número 2, en la oración en familia se libra la batalla del perdón. ¿Saben qué? Está comprobado que la falta de perdón viene más hacia nuestros seres queridos que hacia un desconocidos. Está comprobado de que nos cuesta más perdonar a nuestros seres queridos que perdonar a un desconocido. ¿Saben por qué? Porque el desconocido no decidimos no verlo más. Pero el ser querido, el familiar, no, siempre vamos a ser familiar, perdonémoslo o no lo perdonemos. Y donde la mayor intimidad hay es con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Pero hoy, iglesia, Dios nos habla a través de su palabra y Dios anhela en esta mañana que podamos perdonar. El perdón nos hace libre. No, cuando no perdonamos a alguien, estamos atados. Con grillos, con grilletes, con esposas, estamos atados y no podemos avanzar. Y no solamente que estamos atados nosotros, sino que también estamos atados hacia la otra persona. Por eso es tan importante el perdón, porque el perdón no solamente nos hace libre a nosotros mismos, sino que también hace libre a la otra persona. Y yo puedo caminar aún y no me doy cuenta, no, porque Satanás viene con ese orgullo en nuestro corazón, que si perdonamos somos débiles. No, el que perdona es débil, el que pide perdón es el más débil. Entonces no perdono. Y decidimos no perdonar para no demostrar debilidad. Ese es el argumento de Satanás para nuestra vida. No perdones, porque si vos perdonás vamos a mostrar debilidad y te lo van a volver a hacer. Y como vos no querés que te lo vuelvan a hacer, no perdones, no lo hagas. Demostrá que con vos no se juega y que con vos no se hace esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Atesoramos esa falta de perdón en nuestro corazón. Y no solamente que no perdonamos, sino que también se vuelve esa emoción de nuestro corazón y se hace una raíz de amargura. Y no solamente que no perdonamos esa ofensa o lo que nos hicieron, sino también que se vuelve una raíz de amargura y penetra en nuestro corazón. Y hace que no podamos ser libres, hace que no podamos ser bendecidos, aún hace que no podamos orar, que no podamos estar dentro de la presencia de Dios, que no podamos seguirle a Él, que no podamos avanzar. ¿Por qué? Porque estamos atados. Ese es el argumento de Satanás. Pero Dios hoy en esta mañana nos dice, iglesia, que debemos perdonar. Por eso dice que cuando estamos orando, debemos perdonar. Porque el perdón trae libertad. Porque el perdón nos hace libre. Es mentira lo que te dice Satanás. No, somos fuertes si no perdonás. Mentira. El perdón te hace libre. Amén. Te deja avanzar. Amén. Te deja seguir hacia la meta. Al supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús, iglesia. La oración número 1. ¿Cómo era la oración? Familia. En familia. Libera. Nos libra de... ¿Vamos de nuevo? Del perdón, muy bien. La número 2. La número 1, ¿cómo era? La oración en familia nos liberta, nos hace libre. Y el número 3, la oración en familia, es donde se libran las batallas de fe. La oración en familia es donde se libran las batallas de fe. Muchos de nosotros queremos batallar solo, como hablábamos hoy. Creemos que solo está bien. Pero Dios en esta mañana también quiere enseñarnos que es importante la oración en familia. Orar en familia, iglesia.
orar con nuestro esposo, nuestra esposa, orar con nuestra novia, novio, orar en familia. La oración rompe cadenas. La oración y la fe mueve la mano de Dios. Miren lo que pasa en Génesis, esta historia que también la vimos el año pasado, Génesis capítulo 25, versículo 21. Y oró Isaac a Dios por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Dios y concebió Rebeca, su mujer. Es decir, Isaac oró por su mujer, Rebeca, que era estéril. Señor, te pido en el nombre de Jesús que abra la matriz de Rebeca para poder tener un hijo. Señor, vos prometiste, ¿no? Y oraba continuamente, sin cesar, oraba. Y dice que Dios escuchó la oración y le dio lo que él tanto anhelaba, que era tener un hijo. La oración en familia se libra en las batallas de la fe. Hay una película muy conocida, no sé si la vieron, si no se la recomiendo, que salió por ahí por el 2015-2016, que se llama Cuarto de Guerra. Es una película muy linda, la pueden buscar en YouTube o en algunos lugares, sí, no sé si está en Netflix también, pero se llama Cuarto de Guerra. Es una película basada en la Segunda Guerra Mundial, donde muchos generales se juntaban en un lugar específico, en un sótano, bajo tierra, ¿no? Y se llamaba Cuarto de Guerra, donde iban a ir a planificar los pasos a seguir, ¿sí? para la guerra. Y esta película se llama así, pero habla de una historia de una familia donde un hombre se levanta en oración por su familia destruida, no una familia destrozada. No se la voy a terminar de contar para que la puedan buscar, ¿sí? No se la voy a spoilear, como dicen. Pero esta película habla de eso, ¿no? Habla de la oración, de nuestro cuarto de guerra. Y hoy la iglesia, Dios nos viene a preguntar en esta mañana, no solamente a ustedes, sino también a mí, ¿cuál es tu cuarto de guerra? ¿Cuánto hace que no entras a tu cuarto de guerra? ¿Cuánto hace que no oras por tu familia? ¿Cuánto hace que no oras por tus seres queridos? ¿Y cuánto hace que no oras en familia? Porque hay dos cosas diferentes, orar en familia que orar por tu familia. Y creo que como hijo de Dios debemos hacer las dos cosas. Orar en familia, reunirnos con nuestros hijos, nuestras esposas o esposos y decir vamos a orar. Vamos a separar un día, un momento para orar en familia. O un momento del día, o un momento de la semana y decir vamos a orar. Vamos a orar unos por otros, vamos a bendecirnos como decimos nosotros acá en la iglesia. Vamos a orar unos por otros. No voy a hacer un tiempo de culto, de reunión, de buscar de orar unos por otros. ¿Cuánto hace que no lo hacemos, iglesia? Hoy en esta mañana Dios quiere inquietarte y traer a tu vida ese sentir de que la oración de familia tiene poder. De que creas de una vez por todas y que puedas romper todo argumento de Satanás, de que es mentira, de que no se puede, de que es difícil, que no tengo tiempo. Hoy Dios, iglesia, quiere guiarnos en esta mañana a que podamos orar en familia, a levantarnos en oración. Y si venís sola o solo, como me pasó a mí alguna vez, que llegué solo en los caminos de Dios, con un amigo o una amiga, pero ninguno de mis familiares oraba, que hoy te puedas levantar en oración para librar la batalla de fe. Por eso la palabra de Dios dice que sí, es mejor que anden dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Es importante que puedas llegar al grupo o a la iglesia o tener contacto con los hermanos y digas, ¿sabes qué? No puedo orar, estoy desanimada, estoy en lucha, orá por mí. Es importantísimo. No quedarnos solos. Satanás va a querer que nos quedemos solos, que nos dé vergüenza contar, porque es una estrategia de él. Pero hoy Dios quiere, iglesia, que podamos orar unos por otros. Que podamos orar unos por otros. Que podamos cubrirnos en oración. Porque ya no estamos más solos. Sino que tenemos a la iglesia,
al cuerpo de Cristo, al rebaño de Dios. Hoy no estamos más solos, no estás más solo, sola. Si llegaste a este lugar y te sentís solo, hoy quiero decirte, sola, no estás más sola, ni solo. Dios está con vos. Y la familia de Cristo está para acompañarte, para bendecirte, para hablar por tu vida, para guiarte, para ayudarte, así como hicieron alguna vez con nosotros. Hoy el Señor quiere que pelees la batalla de la fe, pero ya no pelees solo o sola. Hoy quiere que pelees con Él y con la iglesia. Amén. Y con la familia y con tus hermanos en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribió: pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe, Amén. echa mano a la vida eterna. Y después dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. No te rindas, iglesia. Hermano, hermana, no te rindas. No te rindas, seguí orando por tu familia, seguí orando por tus seres queridos, seguí orando por tus papás, seguí orando por tu esposa, por tu esposo, no te rindas. Pelea la buena batalla de la fe. Y ya no es con tu fuerza ni con tus ganas, sino es con la fe que viene de parte de Dios. Amén. Con Él, con su ayuda, con su espada, que es la palabra, que nos guía y nos da respuesta a preguntas. Y sobre todo, dice: he guardado la fe. ¿Qué es lo que ha quitado tu fe? ¿Qué es lo que permitiste o diste lugar a que tu fe se haya debilitado? A que ya dude de lo que Dios puede hacer, a que ya te hagas preguntas que no son de Dios, o que hayas decidido no seguirle, o que sí hayas abierto puertas a tu vida, a situaciones, a costumbres, a cosas que te gustan, que no le agrada a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: he guardado la fe. ¿Saben qué significa? Ni tribulación, ni angustia, ni frío, ni hambre, ni desnudez me podrán separar del amor de Dios. En Cristo Jesús dijo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero ¿cuál es la clave? La oración, pelear la buena batalla de la fe, perdonar y guardar la fe, atesorarla, guardarla. Cuando guardamos algo que nos interesa, algo que tiene mucho valor para nosotros, ¿qué hacemos? La atesoramos, la guardamos en un lugar donde sabemos que no se va a perder, donde sabemos que no se va a poder romper y donde sabemos que no nos van a poder robar. De la misma manera nosotros con nuestra fe, porque podamos guardarla, pase lo que pase, poder guardar nuestra fe, mantenernos firmes. Y cuando nos sentimos débiles porque peleamos la buena batalla de la fe, podamos decir: Señor, acá estoy. Y cuando no lo podemos decir nosotros, podamos pedir ayuda a la iglesia, a la familia de Cristo, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Amén. Amén. Que esta sea una mañana especial, iglesia, donde podamos levantarnos en oración. Si tu fe se ha debilitado, esta es la mañana correcta para decirle: acá estoy, Señor. Renueva mi fe y no voy a permitir que nadie me robe la fe, la voy a atesorar. Si estás peleando la batalla del perdón y Dios te dice que perdone, pero aún no podés, este es el tiempo de que tome la decisión de poder perdonar para ser libre, en el nombre de Jesús. Y ya no es debilidad el perdonar, sino es poder avanzar. El no perdonar trae maldición, pero el perdonar trae bendición. Por eso Dios nos lleva, iglesia, a perdonar, para que podamos ser bendecidos, para que podamos avanzar. Pero también Dios nos guía en esta mañana, iglesia, a que podamos ser libres como lo hizo Pedro.
Pedro podría haberle dicho al ángel: ¿quién sos vos? No te conozco, ¿qué estoy haciendo? Esto es algo ilógico, irracional, como nosotros pensamos a veces, ¿no? Esto no tiene sentido. Pero ¿saben qué? De eso se trata la fe. Porque es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Pedro creyó. Y no solo creyó, sino que obedeció al ángel, y el ángel le trajo libertad. Hoy Dios quiere traerte libertad, iglesia, amén. Amén. Hoy Dios quiere traerte libertad a vos y a tu familia, a tus seres queridos. Pero la clave está en orar. Por eso dice que cuando Pedro llegó a la casa de Juan Marco y a la casa de María, Juan Marco, y golpeó, y entró, y los hermanos estaban gozosos. Y dice que se alegraron tanto que Pedro tuvo que callarlo y decir: shh, a ver si nos escucha. Estaba a unas cuadras nada más de la cárcel. Pero los hermanos no estaban ahí reunidos, preocupados, temerosos, sino que estaban orando por Pedro y orando por aquellos que estaban siendo perseguidos por llevar el Evangelio. Aún así, si hoy estás perseguido o perseguida, o te hacen a un lado por ser cristiano, por seguir a Jesús, no te preocupes. Seguí orando por ellos, porque Dios, con el que comenzó la obra en tu vida, la va a terminar. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie esta mañana? Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este privilegio una vez más. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Enséñanos a atesorar tu palabra, Señor. A atesorar nuestra fe. En el nombre de Jesús. Hoy venimos a vos, Señor. Hoy venimos a vos en el nombre de Jesús. Hoy venimos a vos en el nombre de Jesús, Señor. Para que vos traigas libertad en esta mañana. Hoy venimos a vos, Señor, en el nombre de Jesús, para perdonar. Hoy venimos a vos en el nombre de Jesús, Señor, para pelear la buena batalla de la fe. Hoy venimos a vos, Señor, porque te necesitamos. Porque reconocemos que sin ti nada somos. Te necesitamos a ti, Señor. Así como hiciste con Pedro, también haz con nosotros, Señor. Rompe toda atadura en el nombre de Jesús. Sácanos de toda cárcel, Señor, en esta mañana espiritual, en el nombre de Jesús. Guíanos al perdón, Señor. El perdón es una decisión. No es lo que podamos sentir, sino es una decisión. Que hoy podamos decidir perdonar, Señor, en esta mañana. Y si nuestra fe se ha debilitado o hemos ido a otras cosas vanas, Señor, hoy te pedimos perdón. Si no hemos podido guardar nuestra fe, hoy te pedimos perdón. Si hemos estado distraídos o distraídas en otras cosas, Señor. Aún si no oramos, hoy te pedimos perdón, Señor. Si no te buscamos, hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy venimos a vos, reconociendo que te necesitamos, Señor. Reconociendo que vos sos nuestro Dios. Trae libertad en esta mañana en el nombre de Jesús. Vos estás trayendo libertad en esta mañana en el nombre de Jesús. Estás trayendo sanidad en el nombre de Jesús. Estás trayendo libertad en esta mañana. Estás trayendo perdón, Señor. Vos sos un Dios de perdón, de libertad, de sanidad, en el nombre de Jesús. 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 Estás libertando, Señor, estás sobrando. No te distraigas, no te distraigas. Hoy nos levantamos en oración, Señor, como familia en Cristo. Hoy nos levantamos en oración como tu cuerpo, Señor.
Hoy nos levantamos en oración en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos en oración, Señor. No te distraigas ahí. Que los líderes puedan seguir orando. No te distraigas. Levantémonos en oración, iglesia, en esta mañana. Es una mañana especial. Ahí en tu lugar orá. Decirle: acá estoy, Señor, te necesito. Acá estoy, Señor, anhelo que vos puedas obrar en mi familia. Oro por mi familia, Señor, oro en familia. Oro por aquellos que no te conocen, Señor, para que vos puedas obrar tu perfecta voluntad. La oración mueve la mano de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que este sea un nuevo tiempo. Que puedas separar un tiempo para levantarte y hacer un cuarto de guerra en tu casa, en tu trabajo, con tus seres queridos. En el nombre de Jesús.